Algunos culés pensarán, ¿cómo este jugador que apenas jugó 15 partidos en el Barça, pueden incluirle en la lista de jugadores importantes nacionales de la web del culé? Es cierto que como jugador pasó desapercibido. Pero para la historia blaugrana, hay mucho de qué hablar de esta persona. Pues aparte de jugador, estuvo varios años vinculado al club desarrollando diferentes trabajos importantes. Ayudó bastante a jugadores que después fueron grandes figuras del fútbol, como por ejemplo, Maradona, Schuster, o el mismísimo Pep Guardiola. Y si como jugador no triunfó en el Barça fue debido a la competencia que había en aquella época. Jugadores como por ejemplo Torres, Gallego, Eladio, Zabalza, Costas, Fusté, Juan Carlos, Rifé, o la filosofía del técnico Rinus Michel, fueron obstáculos demasiado altos para Romero. Y eso fue la clave para que solo estuviera 2 temporadas. Como jugador militó en las filas de La Palma, Villarrobledo, Sabadell y Barça. Antes de fichar por el club blaugrana, estuvo cedido 2 temporadas al Jerez, con el que consiguió el ascenso a segunda división en la temporada 1966-67. A su regreso a Sabadell, formó parte del equipo que culminó la mejor temporada de la historia de este club, quedando cuarto en la liga y consiguiendo la clasificación para la Copa de Ferias. El 16 de junio de 1970 llega al Barça. Aquí permaneció hasta 1972. Formando parte del equipo que logró la Copa del Generalísimo el 4 de julio de 1971, y la finalísima de la Copa de Ferias en ese mismo año. Aunque no jugó ninguna de las 2 finales. En la Copa del Rey por lesión, y en la de Ferias estuvo en el banquillo de reserva. Ya tenemos a los jugadores en las respectivas porterías, ahí el Barcelona, que presenta la siguiente alineación: Reina, Rifé, Gallego, Eladio, Torres, Costas en la media, luego Rexach, Marcial, Dueñas, Zabalza y Asensi por fin. Va a avanzar Claramunt. 1-0 para el Valencia, donde se cumplía el minuto 22 y medio. Vean la repetición de la jugada. Se ha tirado muy bien Reina, el que lo ha forzado precisamente. Paquito ha rematado en un fallo de la defensa barcelonista el segundo gol valenciano. Vean la repetición de la jugada. Fallo en cadena, desplazado Reina. Ha marcado el Barcelona su primer gol al sacar Fusté esta falta de una manera tremenda. Vean la repetición de la jugada. Junto al poste, Costas, Zabalza, y gol de Zabalza cuando ha tirado con el pie cambiado a Abelardo, que se lanzaba para el lado izquierdo. Vean ustedes la repetición. Se lanzaba para el lado izquierdo cuando el tiro ha llegado a la red. Vean ustedes. El árbitro señala el final del partido en su fase normal, de 2 tiempos de 45. Ahora el reglamento de la competición dispone que se han de jugar 2 prórrogas, y si al final de las cuales persiste el empate, un nuevo partido dentro de las 48 horas. Barrachina y Alfonseda tira, y gol marcado por Zabalza después de haber fallado en su propósito. Vean ustedes la repetición. Se le escapa el balón de las manos, después hace una gran parada Abelardo y Zabalza coloca en el interior del marco valencianista, en el minuto 9 de la prórroga, el gol que adelanta al Barcelona por primera vez. El remate de Valdés supone el nuevo empate. Ha sacado el córner precisamente el jugador Claramunt segundo, y ha rematado de forma imparable Valdés. Vean de nuevo el remate de Valdés, peinando la pelota y colándola por el ángulo derecho. Asensi, usted a la derecha, Costas un poco más adelantado, Alfonseda, una oportunidad de marcar, se ha marcado Alfonseda, ha marcado cuando se cumplía el minuto 7 de la prórroga. Véanlo,
haciendo inútil la salida desesperada de Abelardo. El cuarto tanto barcelonista. Minuto 6,5 de la segunda parte de la prórroga. Y el árbitro señala el final del partido, al que se llega con la victoria azulgrana por 4-3. Partido emocionantísimo en el que se ha visto lo que pocas veces acontece en un terreno de fútbol, y es que un equipo no se hunda ante la adversidad, sinó que siga batallando de forma heroica. Lo mismo el Barcelona que el València. Aquella temporada 71-72 va començar amb un títol internacional no previst. El 22 de setembre de 1971 es van enfrontar al Camp Nou el club que havia guanyat la primera Copa de Fires, el Barcelona, i el darrer campió, el Leeds United. El Barça es va quedar amb aquell trofeu, però Michels no reeixia a imposar el seu estil a una plantilla que no acceptava els seus mètodes i que va començar a dir-li Mr. Marbre per la duresa del seu caràcter. Tras abandonar la práctica del fútbol en la temporada 1978-79, se integró en el equipo técnico del Barcelona, de la mano de Lucien Müller, formando parte de la estructura técnica del primer equipo que consiguió su primera Recopa de Europa en 1979. Entrenó al Sabadell en la temporada 1980-81 y posteriormente regresó al Barcelona como segundo entrenador de Udo Lattek. Cuando en el mes de marzo de 1983 el técnico alemán fue cesado, dirigió al primer equipo en un encuentro liguero disputado en el Estadio El Mántico ante el Salamanca, en el que el cuadro dirigido por Romero acabó empatando a 1. Esta fue la alineación que presentó Romero: Urruti, Sánchez, Migueli, Alexanco, Julio Alberto, Schuster, Urbano, Víctor, Carrasco, Pichi Alonso y Marcos. También jugaron Quindi y Estella. Tras entrenar al Barcelona Atlético, dirigió a los equipos de Segunda División Real Oviedo y otra vez al Sabadell. Durante su carrera como entrenador tuvo el privilegio de ayudar y aconsejar a jugadores importantes como por ejemplo Maradona, Schuster, Simonsen, Carrasco, Migueli, Esteban, Sarabia, Santi Aragón y Guardiola en sus inicios. José Luis Romero fue secretario técnico del Barça desde 1986 a 1989. Fue el responsable de todo el organigrama deportivo de la entidad, y ayudó a potenciar el espíritu de la Masía. Al exjugador del Barça, se le acumulaban los informes negativos de Pep Guardiola. A sus 16 años, Pep un día entró llorando en su despacho y le dijo: «Escucho rumores de que este es mi último año en la Masía. Dicen que no crezco y me queréis echar. Pero prometo esforzarme más». Romero, un hombre de la casa, que había formado parte del cuerpo técnico con Lucien Müller y Udo Lattek, que había adiestrado al filial en Segunda A, se vistió de corto, fue al entrenamiento del equipo de Pep y se situó en la defensa. Cuando yo le pasaba el balón, Guardiola lo cogía en el centro del campo y solía tener 3 opciones para sacarlo jugado. Pero casi siempre escogía una cuarta alternativa que yo detrás de él nunca era capaz de ver. Tenía un don especial. Y le dije: «Pep, mientras yo sea secretario técnico del Barça nadie te va a echar de la Masía». Después, Pep se marchó sonriente y siguió trabajando. Lo importante era dar una educación deportiva, y en eso trabajábamos. Nosotros en la parcela del fútbol, Aito García Reneses en el baloncesto y Valero Rivera en el balonmano. Humildad, educación, trabajo, trabajo y trabajo, todo pasaba por ahí. La llegada de Cruyff implicó su salida. Hubo un problema de incompatibilidad y yo preferí no discutir y me marché del club. Como siempre, sin hacer ruido. Fue su última estancia en la que todavía es su casa. Volvió de nuevo a Primera División para entrenar al Logroñés, Betis, Cádiz y Atlético de Madrid. Posteriormente se hizo cargo de 2 clásicos del fútbol catalán: del Sabadell por tercera vez en su carrera como entrenador y del Gimnàstic de Tarragona. 2 momentos inolvidables en el Barça. Una, cuando dirigía al equipo en el partido contra el Salamanca de 1983. Y la otra, en el 2010. Cuando el club me invitó a la gala y entrega del Balón de Oro organizado por la FIFA y France Football. Allí también estuvieron otros ex técnicos como Cruyff, Rexach, Luis Aragonés, Terry Venables, Serrat Ferrer, Radomir Antic, Joaquín Rifé, Costas, Ángel Mur y Paco Seirulo. Fue un detalle precioso del club y un momento muy emotivo.